Se ha presentado la segunda versión de la acusación contra Keiko Fujimori y su entorno. De 46 acusados, ahora son 14. El cambio en los números dice mucho y sin duda produce y va a seguir produciendo controversias. Una acusación de 12.000 páginas pasa a un texto de algo más de 3.000, de 46 acusados a 14. Eso revela ajustes, revela un cambio de enfoque que viene generado en condiciones bastante polémicas, duras, discutibles. El asunto original de esta acusación se mantiene. No estamos discutiendo, quizá ahora está más claro que en la versión anterior, cómo se anotan o no anotan fondos recogidos para campañas. No estamos, quizás ahora con más claridad, discutiendo cuál es el modo de tratar legalmente a ese procedimiento ya claramente prohibido, utilizado en el pasado para, voy a usar comillas, proteger la identidad de los aportantes, reemplazando sus nombres por nombres de otros. No se trata de esto. El asunto original se planteó alrededor de lo que significa haber recibido fondos de campaña de Odebrecht en efectivo, en condiciones clandestinas o relativamente clandestinas, habida cuenta que las confesiones de diciembre del 16, la primera versión de las revelaciones de Odebrecht, ponían en evidencia que esa empresa había manejado una lavandería de activos. De eso trató este caso en el principio. De eso trató también el caso de Ollanta Humala. ¿Cómo debe tratarse legalmente un evento cuando su historia describe a una organización política o a dirigentes de una organización política recibiendo en la clandestinidad montos exorbitantes de dinero? 3 millones en el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia, ahora ella en el Brasil, 1 millón en 2 entregas de $500.000 en el caso de Fuerza Popular. Ese nunca fue, nunca debió ser y nunca debió entenderse que era un caso sobre financiamiento de campañas. Este fue y debió ser en todo este tiempo un caso sobre la percepción de fondos de una empresa que lavaba activos, que ha lavado activos. La pregunta original, por eso, siempre fue la pregunta sobre la posibilidad de reconocer la escena. Y esto se discutió cuando se dispusieron las detenciones preventivas, las prisiones preventivas, que luego se cayeron por decisiones del Tribunal Constitucional, en las condiciones específicas en las que Ollanta Humala y Nadine Heredia recibieron esos 3 millones, o el entorno de la señora Keiko Fujimori, ese millón dividido en 2 entregas de $500.000, era obligatorio. Se podía considerar que los personajes de esta historia tenían el deber de rechazar esas donaciones porque venían en efectivo y porque se entregaban en condiciones clandestinas. Que resulte que la fuente, Odebrecht, terminara siendo una empresa que no solo generaba ganancias múltiples, sino que lavaba activos. Además de corromper funcionarios, lavaba activos. ¿Hace o no responsables a las personas que reciben esos fondos por el hecho de lavarlos? ¿Es este un caso de indiferencia, tal que esa indiferencia pueda tratarse como un comportamiento deliberado o no? De eso trata esta historia. De eso debió tratar siempre, sin apartarse acaso tanto, sin justificar esa confusión que ha hecho pensar a observadores importantes que aquí se estaba criminalizando la percepción de fondos para el financiamiento político antes que la ley del 19 regulara
como delito determinada forma de financiamiento político. Nunca fue, nunca debió ser, nunca debió desviarse tanto este caso de su foco central como que pareciera algo distinto a lo que tenía que discutirse. ¿Es o no es lavar activos? ¿Equivale o no equivale a lavar activos recibir fondos en efectivo en condiciones clandestinas o casi clandestinas, incluso de una empresa privada, si esos fondos son exorbitantes? Y si resulta, claro, que esa empresa en efecto lava activos. Aquí está el centro de las preguntas. En el caso Humala, la Fiscalía ensayó probar en juicio y el Tribunal de Primera Instancia ha declarado que lo logró, que antes de la propia reunión en que se entregaron los 3 millones, maleta de cuero y fondos en efectivo de por medio, más un departamento privado a puertas cerradas, los personajes principales de esta historia habían tenido una reunión directa en la que se había tratado sobre esta entrega de fondos con la persona a la que aparentemente se le solicitaron originalmente, Lula da Silva, entonces presidente del Brasil, ahora presidente nuevamente del Brasil y representantes de Odebrecht. De modo que eso está en la sentencia del caso Humala Heredia, más allá de la recepción misma de los fondos exorbitantes, 3 millones de dólares, y en condiciones clandestinas, en efectivo, además el dinero, había un momento previo de pacto en el que quedaba claro que había una relación detrás entre el gobierno del Brasil y Odebrecht, que incluía el flujo de fondos, de modo que lo que se le pedía al Partido de los Trabajadores terminaba gestionándolo el gobierno con Odebrecht. Sobre esa base, la sentencia de primera instancia ha declarado que encuentra probado que había razones para asignarle a los personajes de la historia del caso Humala Heredia conocimiento suficiente sobre lo que estaba pasando y el modo en que Odebrecht manejaba sus activos. La ruta de la investigación en el caso Fujimori, de la señora Fujimori y su entorno, ha sido sin embargo distinta. Durante la investigación preparatoria, uno de los abogados que lideran las defensas, Humberto Abanto, dijo en público que en la historia del financiamiento del entorno de la señora Fujimori, o a esa historia concurrían otras entregas de dinero en cantidades aún mayores que hacían irrelevante la cuestión de Odebrecht, invisible o incluso, en su versión de las cosas, innecesaria. El desarrollo de las investigaciones mostró en efecto que solo una persona, el señor Romero, entregó a estas campañas cerca de 3.6 millones de dólares, también en efectivo, con una diferencia, y es que el señor Romero no lava activos. Las mismas investigaciones, y de eso puedo dar versión testimonial, mostraron que mientras estuvo vivo, él ha muerto, el señor Juan Rasmus, un empresario minero, entregó una cantidad semejante para los mismos fines y el señor Rasmus tampoco lavaba activos. Disclaimer, algunas de las personas de su entorno empresarial, de negocios, que han testificado sobre estas entregas son clientes asesorados de la firma que dirijo, de modo que conozco esa historia. La teoría que lanzó Humberto Abanto durante las investigaciones indicaba que $1 millón en las cantidades de dinero que amasaba el entorno de la señora Fujimori con ocasión a sus campañas eran casi invisibles. El objetivo de esa teoría era atacar esa referencia al deber de abstenerse que ha estado presente en todos estos debates. De alguna manera la teoría de Abanto es esta: ¿cómo notar que los fondos podrían ser lavados si la cantidad de activos que movía esta organización era muchísimo mayor? Esa teoría provocó una propuesta alternativa que esbozó el profesor Iván Montoya y publicó en octubre del 17. En respuesta a esta cuestión sobre la abundancia de la masa de dinero que movía la organización de la señora Fujimori, el profesor Montoya se preguntó si el caso de la señora Fujimori
¿no debería tratarse más bien alrededor de la cuestión de los impuestos? Si hubo tanto dinero recogido, preguntaba el señor Montoya, tanto que no todo entró a la campaña, cosa diferente parece haber ocurrido en el caso de Humala. ¿Dónde está el excedente? ¿Qué se hizo con el resto de fondos que fueron recogidos de estas fortunas millonarias y no se destinaron a fondos de campaña? ¿No se habrán lavado después de haberse eludido el pago de impuestos en la medida en que se convertían automáticamente en fondos privados, en renta, en ingresos no destinados a fines políticos? Esta pista, la pista de los delitos tributarios, no se investigó jamás. Y sin embargo quedó reforzada hace relativamente poco, el año pasado, cuando en una entrevista pública en Epicentro, el propio Humberto Abanto, interrogado por los periodistas sobre entonces cómo ocurría esto, contó que su cliente, por ejemplo, parte del entorno directo de la señora Fujimori, tenía una caja fuerte donde almacenaba el dinero que recogían a la espera de instrucciones sobre cómo asignar el destino final de esos fondos. ¿A qué destinarlos? ¿Quién lo ordenaba? ¿Instrucciones de quién esperaba el señor Yoshiyama, que era a quien se refería Humberto Abanto en esa entrevista? ¿Todos los destinos eran vinculados a fines políticos de la campaña? ¿O de esa caja fuerte salían fondos para gastos privados o gastos personales o la conservación de una fortuna clandestina no declarada? La pregunta de Iván Montoya, la de octubre del 17, ¿cuál es la lectura tributaria de esta cadena de hechos?, no ha sido respondida a lo largo de todo ese tiempo. Y habría provocado un cambio significativo en la organización del caso que la Fiscalía no tomó. El asunto original de esta historia, entonces, la pregunta sobre si quien recibió clandestinamente fondos de Odebrecht lavaba activos por indiferencia, es la cuestión de un proceso que ha tenido variaciones históricas en el desarrollo de los recuentos conforme las indagaciones se han profundizado y las revelaciones de la propia Odebrecht han aumentado. La historia de las reuniones que incluyen a los señores Heredia o Humala con Lula da Silva y Odebrecht no estaba en el principio de estos relatos. La historia de la caja fuerte a la que se refirió el señor Abanto tampoco. La historia de los donantes masivos del entorno de la señora Fujimori y por tanto de los excedentes no hallados, no invertidos en campañas políticas tampoco. Sin embargo, el asunto original se ha conservado y es el que va a ser discutido en juicio. Y ese asunto original, la cuestión sobre los fondos que sí provienen de Odebrecht, encierra una incongruencia mayor, que esta vez probablemente va a ser el centro del debate. La pregunta sobre la indiferencia, sobre si es o no un delito recibir cantidades exorbitantes de dinero en condiciones clandestinas o semiclandestinas y recibirlo en efectivo sin preguntar sobre el origen. La pregunta sobre si eso equivale a un comportamiento intencional dirigido a lavar esos activos. Esa pregunta supone que la fuente del dinero sea reconocible como una lavandería. En mi opinión, no debería haber lavado activos. Creo que la principal evidencia de ese lavado de activos está en el caso Monteverde. 30 millones recibidos por un empresario local que simuló ser proveedor de Odebrecht y emitió facturas por servicios que jamás prestó para percibir los fondos, licuarlos a través del sistema financiero hacia paraísos fiscales y ponerlos a disposición de Odebrecht fuera del Perú. ¿Eso no es acaso lavar activos? Esos son los 30 millones, aparentemente, a los que se refirió Odebrecht precisamente en la primera de sus declaraciones, la de Washington de 2016.
Pero temo que la Fiscalía tampoco ha desarrollado esa vena de investigación. De modo que no hay más historias que muestren más fondos que esos 30 millones movidos por el señor Monteverde, que enfrenta un proceso en Centroamérica donde parte de su fortuna ha sido incautada con ocasión a esa historia. Odebrecht, desde mi punto de vista, a partir de la evidencia del caso Monteverde, puede demostrarse, es una empresa que además de sobornar funcionarios públicos, lavaba activos. Pero aquí viene la incongruencia mayor de estas historias, la del caso Humala y la del caso de la señora Fujimori y su entorno. La Fiscalía nunca modificó el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht para incluir un reconocimiento claro sobre actividades de lavado de activos. Pero además nunca inició un procedimiento de investigación en forma dirigido a establecer si Odebrecht lavaba activos. La teoría de base para un caso de indiferencia en la recepción de fondos supone que quien los entrega sea un lavador de activos. Y no existe hasta este momento en nuestro medio, 9 años después del inicio de la historia de los casos Odebrecht, un solo procedimiento oficial destinado a confirmar institucionalmente que Odebrecht haya lavado activos. Y eso hace que muchos observadores muy importantes de nuestro medio pongan en duda si en realidad Odebrecht los lavaba o si utilizaba sus márgenes de ganancia para financiar sobornos. Esta duda se atribuye además al modo en que ha funcionado esta historia en el Brasil, anulaciones de sentencias de por medio. La pregunta fuerte, entonces, ahora que se ha presentado la segunda acusación o la segunda versión de la acusación en el caso contra la señora Fujimori y su entorno, una segunda versión que parece más concentrada en la teoría original sobre la recepción de los fondos de Odebrecht, es esta. ¿Puede la Fiscalía probar en juicio que Odebrecht lavaba activos? ¿Puede probarlo tomando en cuenta que contra lo que en mi opinión está claro y en mi opinión debió hacerse, la Fiscalía nunca extendió el convenio de colaboración eficaz para recoger un reconocimiento formal de Odebrecht sobre el hecho de haber lavado activos en el Perú y retirados en el Perú? Y la Fiscalía nunca organizó un caso serio, sólido, contra Odebrecht por el hecho de lavar activos. Más allá de mis preferencias, esta incongruencia va a afectar o no el curso de esta historia en adelante. La acusación se presenta luego que el juicio, que llegó a instalarse en julio del 24, se interrumpiera en diciembre del mismo año por decisión de un tribunal que encontró que la acumulación de la sentencia del caso Oré, más la sentencia del caso Klimper y la sentencia no del constitucional, sino del judicial en el caso Briceño, eran demasiado para poder sostener un procedimiento que estaba arrastrando, además, un discutible procedimiento intermedio, más allá de los esfuerzos que hizo el señor Zúñiga por controlarlo, un procedimiento intermedio que se había escapado de control con una acusación que tenía por lo menos 12 enmiendas. El tribunal decidió optar por lo sano y devolver el caso a la etapa intermedia. Se podría decir entonces que en el momento la defensa tiene muchísimas cosas ganadas y muchísimas oportunidades de éxito confirmadas ante los tribunales. Sin embargo, la segunda versión de la acusación se presenta cuando el Tribunal Constitucional tiene pendiente un caso que en teoría puede acabar con el procedimiento entero, un caso al que se está llamando a presentar posición a las propias fiscalías, las que acaban de cerrar esta versión de la acusación. Probablemente antes que comience entonces la nueva etapa intermedia en la que, de nuevo, pero ante menos personas, debe discutirse si la acusación está bien fundada o no. Antes de eso, habrá una audiencia en el Tribunal Constitucional. Y será ante el Tribunal Constitucional, ante quien se discutirá si este proceso que comenzó en marzo del 2016, hace poco menos de 10 años, tiene o no base suficiente en el medio de todos los accidentes que registra esta historia.
preguntas que quedan pendientes. ¿Hecho de esta manera ha valido la pena? No efectuar correcciones como la que propuso Montoya en octubre del 17 para reescribir esta historia desde el punto de vista de los delitos tributarios y el lavado de activos de ganancias tributarias, ¿ha valido la pena? ¿El tiempo que hemos invertido en esto valió realmente la pena? Tener el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, pero no haber incluido en él una cláusula específica sobre activos lavados y no tener una investigación que a partir de la evidencia del caso Monteverde construya o reconstruya el modo en que se organizó esa fortuna amasada empleada en sobornos, esa fortuna lavada, ¿ha valido la pena? Hay una cuestión, sin duda, sobre la eficiencia con la que abordamos los casos emblemáticos, casos que postulan a marcar un antes y un después en nuestra historia legal que debemos empezar a abordar. Pero tenemos que abordarla en un clima bastante más equilibrado que el que estamos formando. Esta ha sido una historia difícil. Aún no termina, pero depende de nosotros la utilidad pública con la que en su día vaya a concluir.